las 4 de la tarde, 24 grados, y damos comienzo al informativo de la hora con las noticias más importantes de los últimos 60 minutos. Luego de una temporada de calor que completa 9 días, tenemos reportes de que eso está por cambiar. Transmitiendo en vivo desde el lugar de los sucesos que acontecen, vamos al Instituto de Climatología La Nube Gris No Está Feliz de la Universidad Cooperativa Departamental No Me Sueltes Que Me Caigo, donde se encuentra nuestra reportera de la calle, María Josefa Potes. María, ¿cuál es su reporte? Rolando, estamos a la espera de la rueda de prensa donde los ánimos están caldeados. La situación está muy inquietante. Hay mucha tensión entre las partes porque parece que va a llover. Parece que va a llover. Esa es la noticia de último minuto. Por ese motivo, las autoridades competentes, los diferentes comités, las juntas de acción comunal, el gremio de cadenas de oración Escoltas de Yahvé y la asociación de distribuidores minoristas de impermeables Asodimim están discutiendo sobre los protocolos de emergencia para hacerle frente al coletazo de la tormenta Teresita. Gracias, María, y siguen los contagios en Bogotá. Las alarmadas familias piden a la alcaldía acciones contundentes y efectivas para proteger a las doncellas de la capital. Para hablar de ello, estamos desde el Parque Mundo Aventura con Sonia Calvo. Sonia, ¿qué dice la policía de las convulsiones? Sí, Rolando, esta es una información de última hora. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni quiénes, ni por qué. Mejor dicho, no se sabe nada de nada, pero si a mí me permiten una opinión, les puedo decir que se ha desatado una pandemia del virus de las convulsiones, CN-BULS 1828, y parece que se está extendiendo por el centro de la ciudad. La sintomología es fácil de detectar, así que mucha atención. Si usted es una mujer entre los 12 y 25 años, pertenece a una buena familia y presenta calores, pero su temperatura es normal, puede ser positivo. Así que, según la iglesia, lo mejor que puede hacer es casarse cuanto antes para no incumplir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Pero atención, mujeres, esta pandemia solo afecta a las mujeres solteras, repito, solo afecta a las mujeres solteras, por lo que a las mujeres casadas y con hijos no tenemos nada que decirles. Es todo, Rolando. Informó para ustedes Sonia Calvo. Texto, tejido, palabra, sentido, materia. Gesto, actitud, cuerpo, empatía. Contexto, conciencia, espacio y tiempo. Conciencia, espacio y tiempo. Textos, gestos y contextos. Redescubriendo el pasado para entender nuestro presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, terrícolas. Acá el programa favorito de las familias colombianas. Textos, gestos y contextos. Hoy es martes 14 de diciembre del año 2021. Seguimos en pandemia. Ahora hay una nueva variante del virus llamada Omicron, que viene de la bella Sudáfrica. Pero seguimos vivos. Y mientras sigamos vivos hay programas, señores y señoras. Les cuento que hoy está haciendo un solazo increíble en la capital. Seguimos transmitiendo desde el piso 7 en los cuarteles generales de este podcast. Es Navidad. Hoy estamos grabando nuestro último capítulo del año. Pero... el otro año, para terminar nuestra primera temporada. Atravesar los muros del tiempo, viajar de polizonte entre los años y pasar la frontera que divide una década de otra, un siglo de otro. Ser recordado, evitar el olvido, ser un párrafo de la historia, una anécdota esparcida entre testigos, supuestos, chismes y cosas que sí pasaron. Ser una certeza y ser una hipótesis al mismo tiempo. Algo que existió pero que no se sabe bien cómo. Y que haya personas que te investiguen, te busquen pistas, traten de imaginarte y digan quizás que te ahogaste o que intentaste matar a Bolívar o que viviste en una cueva y te escondiste en ella durante años, que fingiste tu muerte y que vives en una isla junto a Elvis Presley o Juan Gabriel. Que esto, que lo otro, que aquello y lo de más allá... a mí me parece fascinante. Esa idea de existir sin existir y que sigan hablando de ti décadas o siglos después de tu muerte, que quizás hayas reencarnado en una tortuga marina y estés siendo arrastrado por alguna corriente oceánica, despreocupada e ignorante de que en una vida pasada fuiste un dramaturgo o una dramaturga, mientras acá se sigue hablando de ti.
perpetuado o perpetuada en la vida a través de la memoria. Hoy vamos a hablar de un autor, uno recordado, colombiano, particularmente vigente y presente en un país con problemas de amnesia, Luis Vargas Tejada. Bueno, él nació en 1802 y murió en 1829 y es el dramaturgo más representativo de la primera mitad del siglo XIX porque fue el primer comediógrafo republicano, aunque también se desempeñó en cargos políticos. Eso de comediógrafo, ¿qué es exactamente? Pues que se dedica al arte de hacer teatro, al arte de hacer comedias. Pues comedias como lo hablábamos en el capítulo anterior. Okay, no como género, sino hacer teatro. Listo. Escribió obras como Sugamuxi, Aquimín, Doramita, Las Convulsiones, Catonenútica y La Madre de Pausanias. Las dos últimas son monólogos que arremeten contra Simón Bolívar, pues Vargas Tejada incluso participó en la conspiración septembrina de 1828 que pretendía terminar con la vida del Libertador. La empresa se frustró porque la noche del 25, Manuela Sáenz convenció a su amante para que huyera por la ventana antes que los participantes del complot lo encontrasen. El fallido golpe obligó a Vargas Tejada, y de hecho a todos los que participaron en la conspiración, a marcharse de la ciudad. Así que, temiendo una represalia contra su vida, tuvo que esconderse durante un año en el interior de una cueva, donde se dice que fue que escribió Doramita. Del viaje no regresó jamás, porque murió ahogado intentando atravesar un furioso río, aunque también se insinúa una versión alternativa que claramente pues es ficción, es leyenda, en la historia crítica del teatro en Bogotá de Ortega y Ricaurte, donde se puede leer que su muerte, la muerte de Luis Vargas Tejada, ocurrió de otra manera, porque eso de que hubiera muerto ahogado fue una historia que él mismo se inventó para despistar al que había pasado de ídolo patrio a enemigo. Y esto es chistoso también porque en realidad Luis Vargas Tejada empezó ayudando y acompañando a Bolívar en toda su causa hasta que en un momento no se lo aguantó más. ¿Y se sabe por qué hubo esa brecha entre ellos dos? Sí, cuando Bolívar se declaró dictador. Okay. Entonces muchas personas que lo habían seguido se separaron de él y consideraron que esas ideas no eran pertinentes en este momento y por eso el atentado. Sí, yo he escuchado decir que Bolívar quería ser como, estaba imitando un poco a Napoleón Bonaparte, ¿no? Sí. Porque Bolívar pues estuvo allá y entonces tenía un poquito ese modelo y estaba poco abierto al diálogo. Sí. Bueno, y además de ocupar cargos importantes, ¿qué más pasó con este señor Luis Vargas Tejada, Marina? Sí, Julián, yo quiero profundizar un poquito en su figura, porque es de verdad apasionante. Pareciera como una de las figuras románticas por la forma como vestía, porque era un soñador y un rebelde. Como ocurre con frecuencia con estos personajes, su vida y muerte están rodeadas de una atmósfera de misterio. De niño, él tuvo problemas de salud, así que recluido en su habitación podía estudiar con tutores. Y como era tan enfermizo, se ejercitaba físicamente para lograr un cuerpo vigoroso, pero al parecer nunca lo logró. Fue un gran lector, conocía a los escritores clásicos, hablaba varios idiomas, latín, francés, inglés, alemán e italiano. Uno de sus profesores fue el francés Messier Julliard. Estuvo influido por el arte poética de Nicolas Boileau. Realmente muchos intelectuales de esta época estuvieron influidos por la estética de Boileau. Y tal vez por esto se dice que sus obras dramáticas mantienen las 3 unidades y que escogió como metro el endecasílabo.
Vargas Tejada fue un gran conocedor del teatro italiano, en especial de la comedia. Estudió a Goldoni y otros comediógrafos de la época. Y hay una descripción que hace Felipe Pérez. Vargas Tejada era de rostro pálido y usaba largos la barba y el cabello. Era débil de cuerpo y sus ojos tenían el brillo deslumbrante del genio. Como tú lo dijiste, Manuela, el pasaje más conocido de él fue su participación en la conspiración para asesinar a Simón Bolívar. Él no entró al palacio la noche que se pretendía asesinarlo, pero en su casa del barrio Egipto, al parecer, se organizó todo. Y lo que sí se sabe con certeza es que de allí salieron los conspiradores al palacio. No me consta que sea así, pero es muy posible que la comedia Las Convulsiones haya sido una adaptación a la bogotana de la comedia en un acto Le Convulsioni de Francesco Albergati Capacelli. En todo caso, Las Convulsiones de Vargas Tejada recrea una situación acontecida en Bogotá por aquella época. Así la narra José María Cordovez Moure en su libro Reminiscencias de Santa Fe de Bogotá. Parece que por allá en los años de 1820 a 1828 se propagó en Santa Fe la epidemia de las convulsiones. Se notó que solo atacaba a las muchachas de 15 a 21 años con la circunstancia agravante de que la enfermedad se recrudecía cuando entraba de visita en la casa de algún joven. También tenía el mal otro síntoma en extremo alarmante para las madres y era que la convulsión terminaba indefectiblemente cayendo la enferma en brazos del visitante. Súper preocupante para las mamás eso. Bueno, ahora escuchemos un fragmento de la obra. Qué trabajo es ser padre de familia. Apenas falta mi mujer Cecilia, que Dios tenga en su gloria, cuando empiezo a verme sumergido hasta el pescuezo en un mar de trabajos y amarguras, pero suaves que fueran las más duras. Ciertas convulsiones infernales que gastan la paciencia y los reales, que llevan mi caudal al estricote y son de las familias el azote. Viajes facultativos y botica arruinan una casa la más rica. Pero esto todavía no era nada, dejar uno su hacienda abandonada y venir a vivir en el bullicio, esto sí que no es poco sacrificio. Visitas, cumplimientos y petardos, pasarse todo el día en picos pardos, gastar dinero en dulce y chocolate para obsequiar a tantos zaragate que no tienen que hacer y por fineza quitan el tiempo y quiebran la cabeza. Solo las convulsiones de Crispina me pudieran meter en tal bolina. Este fragmentico que acabo de leer hace parte de la escena tercera de la obra ya citada por la niña Manuela, Las Convulsiones del señor Luis Vargas Tejada, y que esperamos que haya sido de su deleite. Además de Vargas Tejada, se destacaron otros escritores. Inicio con la primera comediógrafa de la cual se tiene información, Josefa Acevedo de Gómez. Se dice que escribió más obras, pero pidió a sus hijos quemar todos sus escritos al morir. Entre los títulos rescatados se hallan En busca de almas, La coqueta burlada y Mal de novios. Las dos primeras fueron estrenadas por una compañía de aficionados. Entre los dramaturgos, los más conocidos fueron José Fernández Madrid y José Manuel Royo Torres, ambos cartageneros. Sus respectivas obras fueron estrenadas y publicadas. De Fernández Madrid se conoce la tragedia Atala, que muestra la lucha de los americanos. Guatimoc o Guatimocín, dedicada a Bolívar y tema similar al anterior, la venganza contra el invasor. Royo Torres es el representante más sobresaliente del drama sentimental. Entre sus títulos, Eudoro Cleón, La pirámide de Fabio, El doncel, drama en 3 jornadas y en verso, El romántico y El cristiano errante, entre otros. Rafael Álvarez Lozano escribió las tragedias Emilio y Miguel o los proscritos, representadas en el Coliseo bogotano. Francisco de Paula Torres los dramas
el conde Julián, Gonzalo de Córdoba y los Natchez. Juan Francisco Ortiz, autor de los dramas Córdoba, La Virgen del Sol o La sacerdotisa peruana, que fueron también publicadas. Bueno, y la lista sigue con otros dramaturgos más. José María Vergara Vergara, Ricardo Silva, José Manuel Marroquín, Candelario Beso, Francisco de Paula Cortés, José Manuel Lleras, Lázaro María Pérez, Eduardo Chavarría, Adolfo León Gómez, José María Samper, Santiago Pérez, José Caicedo Rojas, Leopoldo Arias Vargas, Felipe Pérez, José María Quijano, Soledad Acosta de Samper, entre otros. Estos autores que acabamos de escuchar son ejemplos del teatro a lo largo del siglo XIX. Lo importante de este conjunto, en el que se destacan las presencias masculinas, es que gracias a ellos se puede registrar el aumento de la práctica dramatúrgica en el país. Además, hay un asunto curioso. La mayoría de estos dramaturgos se dedicó a la política. O sea, todos escribían teatro, pero además trabajaban en otros cargos. No sé, alcalde, presidente, etcétera, etcétera. O sea, eran gente pues que pertenecía a la clase dirigente, digámoslo como es. Actualmente las piezas de esta época no son escenificadas con tanta frecuencia. Quizás la más montada durante el siglo XX fue Las Convulsiones, pero aún así considero que el teatro de Vargas Tejada no tiene mucha difusión escénica al día de hoy. De hecho, en lo relacionado a la investigación, el teatro colombiano de este siglo es poco estudiado y poco representado en las carteleras. Y a mí me llama la atención que Las Convulsiones sea una de las obras más famosas de este periodo. Por otro lado, es a partir de esta época que comienza a hablarse sobre un teatro costumbrista. Pero una pregunta, ¿por qué dices que te llama la atención que Las Convulsiones sea una de las obras más famosas de este periodo? ¿Tú la has leído? Sí, sí, sí. Ah, bueno, leímos un fragmento. Pues es que a mí me parece que la situación, los personajes y la historia, pues, no sé, no siento que tengan que decirnos mucho, como, no dicen mucho respecto a la sociedad que somos hoy. Entonces no sé qué es lo que ven de atractivo en esa obra como para montarla mucho hoy, no sé, es mi sensación. ¿Y tú qué piensas de eso, Marina? ¿Por qué crees que ha transgredido tanto el tiempo y ha llegado hasta acá? Porque yo creo que sí, de alguna manera, a un director o un dramaturgo, al adaptarla a la época actual, es porque considera que algo le dice a la gente, ¿no? Pero sí, le debe decir algo. Le debe decir algo, o él percibe que con esa obra puede llegar a cierto público. Si el teatro es una institución tradicional que dialoga a partir de unos modelos y referentes particulares, ¿cómo podríamos hablar de la colombianidad en este teatro? ¿Cómo desde la dramaturgia se puede explicar y explicitar o expresar la colombianidad? Y para responder a la pregunta, oriundo de la ciudad de Bucaramanga, actor, director y dramaturgo, miembro del teatro La Candelaria, César Coco Vadillo. Soy César Vadillo, actor, director, dramaturgo, también papá, mamá, abuelo. Estamos aquí en el Teatro de Garaje, acabamos de salir de una función. Aquí hay personas tomando cervecita, estamos en un ambiente medio campestre en Chapinero, aquí en el Teatro de Garaje. La colombianidad, ¿cómo se manifiesta en la dramaturgia nuestra? Pues yo pienso que en la medida en que el teatro se haga preguntas sobre los problemas que sufre la gente o que tiene la gente en el país, en esa medida nos vamos metiendo en la cultura. Ejemplo, por el caso de La Candelaria con Guadalupe. Primero, bueno, también históricamente, ¿no? Históricamente La Candelaria se metió con el tema de la rebelión de los comuneros, que fue antes de la Revolución Francesa. Se metió también con el tema de la emigración del campo a la ciudad, ¿no?
Entonces, al meterse en esas problemáticas, se tocan desde el punto de vista dramatúrgico una identidad cultural, por lo menos en ese momento, porque ya esa identidad hoy día es otra. Es decir, si vamos a montar, por ejemplo, nosotros los comunes o la ciudad dorada, ya es otra cosa. Las migraciones del campo a la ciudad de hoy, siglo XXI, ¿cierto? Son otra dramaturgia la que se necesita para narrar. Entonces, yo pienso que depende de las preguntas, de los imaginarios, ¿cierto? De todas lo que encuentre el dramaturgo, el director, los actores en ese momento que estén haciendo la obra, para poder plasmarla en la obra, ¿cierto? Ya en la ejecución del montaje. Entonces, por ejemplo, Guadalupe, ¿cómo resolvió el campo? Pues con unos telones verdes, ¿no? Que es el llano nuestro, tiene pues un verde muy encendido, y también, muy importante, la música, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, la música también ha variado, pero en ese momento, y por eso esa obra cobró tanta fuerza también internacionalmente, porque estaba hablando de una cosa propia, que a la vez se volvía también universal, porque a donde íbamos decían, aquí pasó también hasta en Europa hablaron. Nosotros estuvimos en Dinamarca y también habían historias de eso, de esas traiciones, de esas guerras. Siempre la humanidad como que tiene ese ADN de la guerra y conecta. Entonces, desgraciadamente. Entonces, por ejemplo, una obra como Los 10 días que estremecieron el mundo es también muy interesante, en el sentido de que ahí hay una identidad también con unas formas europeas, como el circo, ¿no? El circo se trajo como el espectáculo, y se metió con un asunto político aquí en Colombia, que era la influencia de la Revolución Rusa, y se hizo una obra también con una identidad, pero con una identidad mezclada. Era colombiana, pero con una influencia europea. Por ejemplo, El Paso nos influyó muchísimo el problema que estaba pasando con el narcotráfico, lo que estaba pasando con esa destrucción de la vida bucólica, ¿no? Campesina, y que llega este capitalismo de la mafia y va destruyendo. Los imaginarios que nosotros encontramos, por ejemplo, fue una tiendita, ¿no? Una tiendita dejada de la mano de Dios, y ahí se construyó la obra. Ahora, sin embargo, voy a contar ya una última cosa. Esa obra venía de un fracaso, que fue, nosotros estuvimos en Nicaragua y empezamos a hacer una obra sobre Sandino y la revolución nicaragüense, aquella revolución traicionada, y cuando nos dimos cuenta, eso era otro Guadalupe 2, y dijimos, al carajo, eso no sirve para nada, y nos metimos, al fin encontramos una improvisación que hablaba de unas señores en una tiendita y que entraban unos tipos a joder la vida. Ahí arrancó El Paso, pero vino de un fracaso, pero latinoamericano. Entonces, fíjese, nos metimos en la cultura musical, en la cultura del campo, siendo nosotros muy urbanos. Nosotros íbamos a las giras, las aprovechábamos para eso, siempre se han aprovechado, y veíamos las tienditas del campo, nos sentábamos a ver a los campesinos que llegaban allá, y todas esas maneras de vestirse, la manera de comportarse, nos sirvieron para construir la imagen. Eso sería lo que yo le podría decir así muy rápidamente sobre la colombianidad en la dramaturgia. Bueno, y para ustedes, ¿cómo desde la dramaturgia se puede expresar la colombianidad? Creo que tiene que haber ahí una relación también, o la relación que el dramaturgo o el creador o la creadora tiene con el territorio, ¿no? Con la realidad, con las circunstancias sociales del territorio, que en este caso es un territorio particular porque Colombia es un país particular. Entonces me imagino yo que ese territorio y ese conocimiento
sobre esa realidad que él habita, pues será materia para ser expresada a través de la dramaturgia, es decir, que se puede trabajar eso como tema, por un lado, como un tema, como hablar de lo que pasa, no sé, en Cartagena, en Bogotá, con ciertos sectores de la sociedad. Pero también estaba pensando que quizás debe haber también en el territorio como de los procedimientos o en las maneras como de expresar justamente esa forma, alguna particularidad que sea la nuestra, pero estaba pensando, bueno, pero ¿qué podría ser? Y se me estaba ocurriendo, pues quizás de una manera un poco naif, porque no he profundizado tanto en esta pregunta, que quizás, no sé, implementando formas de hablar, como la dicción de los personajes, las jergas, los acentos, digamos que hay una forma de hablar muy particular de este territorio que a lo mejor podría evidenciar esa colombianidad, pero creo que esto se queda muy en la superficie de todas maneras. El vestuario también, quizás. Puede ser. No, yo creo es tan difícil eso. Sí, Estaba es compleja. pensando mientras tú hablabas, Manuela, y yo digo que más bien colombianidades. Ah, claro, también. Sí, De eso hemos yo venido creo hablando. que hay muchas colombianidades, no una sola. Tú te referías a la manera de hablar. Por ejemplo. Y fíjate que no, los personajes cambian tanto su forma de expresión. En alguna época se decía que nos caracterizábamos porque nuestras obras, o la mayoría de las obras, trataban sobre la violencia o las distintas violencias. Y yo me niego a aceptar eso porque hay otros dramaturgos y otras hablan de expresiones que no hablan de eso. Entonces no lo podríamos reunir en el ser, un ser colombiano, nada más, o unos personajes que representen lo que es ser colombiano. Yo creo que hay una multiplicidad de colombianos y colombianas. De acuerdo. Sí, era lo que ya habíamos hablado alguna vez Sí. respecto a que Sí. si se puede hablar de teatro colombiano, no es como la misma pregunta dicha de otra manera. Sí, lo que habíamos dicho en el podcast anterior, ¿no? Sí, tal cual, en el 1. Desde el 1. Lo que hemos estado diciendo desde el 1. Sí. Llevamos 5 capítulos navegando en la misma idea. De eso se trata, de preguntarse y repreguntarse, para seguir respondiendo las mismas preguntas, pero quizás con diferentes respuestas. Para cerrar el telón de este 6º capítulo, me gustaría pensar que con este proyecto, con la realización de este podcast, hemos logrado instaurarnos en sus cabezas, apreciados escuchantes, y cultivado alguna semilla. La semilla del interés por el reconocimiento de nuestros paradigmas teatrales, la semilla de la inquietud por nuestra identidad, la semilla de la curiosidad por conocer obras de teatro escritas en siglos pasados, la semilla de la pregunta respecto a qué rol asume cada uno de nosotros en ese enorme telar denominado cultura. Tengamos presentes que la cultura es un proceso activo, vivo, en desarrollo, y que cada uno de nosotros nos dediquemos al teatro, al arte o no, nos dediquemos al pensamiento o no, nos dediquemos a la ciencia o no, todos, absolutamente todos, tenemos un rol en ese complejo sistema. Nuestras acciones, nuestras formas de hablar, nuestras formas de vestirnos, nuestra manera de pasar el tiempo, lo que comemos, en fin, todo esto, entre otras cosas, nos representa culturalmente. Cada uno de nosotros es un protagonista cultural. Eso lo digo para señalar que ustedes participan en ella. La cultura no es algo que ocurre allá, lejos, en otro planeta. No, es algo de lo que participamos todo el tiempo y está construida con la materia de nuestra humanidad. Ahora bien, este podcast no tiene ningún sentido si nadie nos escucha, y por eso quiero agradecer a todos los que nos han estado acompañando desde el primer episodio. Porque sin ustedes, esto sería un soliloquio, un monólogo tal vez, y esa no es la intención. La intención es la conversación, la charla con los otros, con aquellos que están por fuera de mí y mis múltiples
diversas y contradictorias Manuelas. Este proyecto nace del darse cuenta que hay otros como yo haciéndose las mismas preguntas, al menos preguntas similares. Y por lo tanto este podcast también es una invitación a que construyamos conocimiento en colectivo, de las conversaciones en las clases, en los pasillos de un teatro, en las conversaciones que afloran después de haber leído un libro o visto un espectáculo teatral, se nutre este podcast. Gracias por alimentarnos con sus percepciones y perspectivas. Gracias a Carolina Vivas, a Sofía Monsalve, a Carlos Sepúlveda, a Juan Vilis, a Felipe Botero, a Carolina Mejía, a Patricia Jaramillo y a Coco César Vadillo por disponerse y atender desde sus saberes nuestras preguntas. Gracias también a Sonia Jiménez, a Guillermo Vera, a Libardo Mejía por haberse entusiasmado a la hora de representar los personajes asignados. Gracias a Marina Lamus y a Julián Peña por haberse aventurado a construir junto a mí. Espero el otro año poder invitarlos a que sean parte de este proyecto de algún modo, bien sea como escuchantes, como invitados, como voces que colorean con sus voces, valga la redundancia, y vibraciones este podcast. Gracias Manu, también a ti, y agradecemos a todas y a todos por caminar con nosotros este año 2021 que nos dejó. Una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Nos escuchamos en otro momento. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram y puedes escuchar los episodios completos en Spotify y YouTube. Y si quieres dejarnos tus comentarios, puedes escribirnos a textosgestosycontextos@gmail.com. Agradecemos a IDARTES y a la beca de circulación sobre las artes en la categoría Podcast Arte Dramático 2021, del cual Textos, Gestos y Contextos fue ganador.